Es la noche del jueves 8 de agosto, del 8 al 9, y nuevamente estamos con los amigos de la infancia, con Irving y con Francisco, para hablar sobre lo que ocurre acá en los temas que nos interesa. Y vamos a empezar por lo siguiente. Una evaluación primaria entre ustedes con respecto a quién es Kamala Harris y si tiene posibilidad de triunfar frente a Donald Trump. Y especialmente si ella va a continuar la política nefasta de Barack Obama con respecto al Medio Oriente. ¿Quién quiere empezar? Si quieres, empiezo yo. Mira, yo Adelante. creo que sí tiene chance de triunfar, porque mucho depende de cómo se administra la realidad en Estados Unidos a través de los medios. Y lo que hemos visto en los últimos días es un comportamiento en los medios de Estados Unidos que, pues, a lo más que se parece es a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, obviamente que la gente que no estaba en un coma los últimos años y que ha seguido la pista de Kamala Harris en sus declaraciones y en sus actuaciones, pues todos los que pusimos tantita atención sabemos que la mujer es poco mejor que una retrasada mental. O sea, para ella, a ella le resulta imposible hablar coherentemente. Esto es muy famoso. Y en su actuación, pues es muy difícil defender cualquier cosa que se supone que ella haya hecho. La hicieron, por dar nada más un ejemplo, la hicieron el zar de la frontera, de la inmigración. Y pues no ha habido ningún manejo de la frontera sur de Estados Unidos más desastroso que el que ha ocurrido en esta administración. Entonces, yo creo que sí puede ganar, no por sus méritos, pero por el despliegue, obviamente, de apoyo en los medios que obviamente están controlados y que de pronto se les olvidó por completo absolutamente todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho Kamala Harris, como si nunca hubiera pasado. Y de pronto todos la están adulando como si fuera una especie de genio político, cuando todos también sabemos, los que recordamos un poquito, que Kamala Harris no logró creo que ni el 8% de apoyo en su propio estado, a la hora que se quiso postular para presidente, y le fue tan mal en las primarias desde el mero principio que ni siquiera llegó a la primera primaria. O sea, y le iba tan mal en las encuestas, perdón, que ni siquiera llegó a la primera primaria. Entonces, esta es una persona que ha tenido un apoyo popular nulo, que había sido protagonista de una cantidad de chistes y burlas infinitas, y que su desempeño ha sido verdaderamente vergonzoso, y de pronto la están tratando como si fuera un mesías. Entonces, sí puede ganar gracias a ese apoyo, pero no se lo va a merecer. El, ¿Crees, Irving, que si tomamos en consideración como buena alumna de Barack Obama en el Medio Oriente, intentar promulgar una democracia que no tiene sustento en el Medio Oriente, porque no hay clase media ni hay cultura democrática, y la política de meter a Irán dentro del concierto de las naciones, y eso puede continuar con ella? Porque hoy leímos en la prensa que había dicho que estaba dispuesta a discutir un embargo de armas contra Israel. O sea, ¿lo vemos como algo que puede ser grave, especialmente para el Medio Oriente? Sí, aunque me estás planteando un panorama demasiado optimista, tomando en cuenta quién es Kamala Harris, ¿no? Porque Barack Obama por lo menos tenía una mente estructurada. O sea, en el caso de Barack Obama estamos hablando de alguien perverso, no de alguien idiota. Entonces, caso Kamala Harris, sospecho que sería obviamente una política en esa misma línea, pero sin pies ni cabeza, sin ton ni son. Peor incluso de lo que lo ha hecho Biden. La política de Obama fue peor en cuanto a sus objetivos. A Biden le tocó un mundo más complejo. No tuvo tanto espacio para hacer todo lo que sí intentó hacer Obama. Pero la de Kamala Harris sería peor en el otro sentido, en el sentido de que, como lo señaló muy bien Francisco, es muy tonta.
es una persona muy tonta. Entonces, sí, para Israel sería un dolor de cabeza tener que seguir lidiando otros 4 años con esto mismo. Pero ahí sí tengo la expectativa de que realmente no gane. O sea, aunque es cierto, Francisco lo apunta bien, sí tiene las posibilidades, sobre todo por el manejo mediático que se está haciendo de ella. Pues bueno, todavía le quedan unos meses en los que tiene que ser ella misma, ¿no? Y curiosamente está entrando en conflicto, va a entrar en conflicto con el electorado por este tema de Israel. Lo acabamos de ver en las primarias que fue en Minnesota, donde perdió Cory Bush, ¿no? Que era una de estas integrantes de la Cámara de Representantes del bloque de Alejandro Ocasio Cortés, de Ilhan Omar, de Rashid Tlaib. ¿Cómo les O sea, dicen? Les pusieron un mote, no me acuerdo cuál era. sí, tienen un apodo, tampoco. El squad, no sé qué el El squad. squad, sí, algo así de. O sea, la pandilla Ujú. anti-israelí. Y bueno, Cory Bush fue un golpazo porque pierden, ya habían perdido otro escaño, ahí no me acuerdo con quién más, otro representante afroamericano, pero pierde ella la primaria contra un contrincante que es pro-israelí, aún dentro del Partido Demócrata, y aparte hoy Harvard publica una serie de encuestas en donde es evidente que el apoyo a Israel en la población estadounidense sigue siendo muy amplio. Entonces, ahí es en la parte donde se confirma lo tonto que es Kamala Harris. O sea, si Kamala Harris fuera tantito más sensata, tantito más despabilada, se daría cuenta que ese discurso, esa postura tan abiertamente anti-israelí, como lo que está diciendo hoy, no le va a ayudar. Entonces, el problema que tiene Kamala Harris es que va durante esto, ¿cuánto falta para noviembre? Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses, 3 meses y cachito para la elección. Son 3 meses en los que va a tener que ser ella misma, por mucho que la controlen o por mucho que la intenten disfrazar, no puede dejar de ser la Kamala Harris que ha sido durante estos 4 años. Y Francisco lo apuntó muy bien. El fracaso en la frontera es absoluto, es rotundo, es contundente. Y aparte sigue hablando de mantener ese mismo tipo de políticas. Entonces, los republicanos tienen por dónde tirotearla por completo. Ha sido completamente intrascendente. Kamala Harris es uno de los políticos más grises que uno se pueda imaginar. O sea, la dejas trabajar, la dejas hacer lo suyo y desaparece. Entonces, ahí es en donde, bueno, está esa posibilidad de que realmente no tenga éxito. Bueno, el candidato, bueno, el compañero de fórmula, Walz más bien, es gringo, no es alemán. Walz, nada más hay que refrescarle los resultados desastrosos de su gestión como gobernador que también es Minnesota, ¿no? También, creo, Sí, o sea, el sí, sí, sí. desastre que tiene. Ahí está el caso de no enviar a la Guardia Nacional cuando estaba la gente destruyendo la ciudad de Minneapolis. Increíble, Exacto, exacto, exacto. O sea, también, increíble. también, Se también rehusó a actuar. tienen mucho con qué tirotearlo. Y hay una cuestión, ahorita la situación en Estados Unidos está muy radicalizada, muy polarizada más bien. Y hay una tendencia muy normal en política que es cuando se dan este tipo de polarizaciones, a menos que estuviésemos hablando de un caso extremo realmente, como lo que sucede en Venezuela o en Bangladesh, la gente tiende a irse por lo más conservador, por lo más conocido. Entonces, sí tiene posibilidades de ganar Kamala Harris, pero creo que tiene en este momento más posibilidades reales todavía Donald Trump. Tendría que pasar algo muy raro. O sea, de verdad, los medios tendrían que hacer un milagro para poder rescatar su imagen. No es algo tan sencillo. Sí pueden impactar en mucha gente con ello, pero generalmente es la gente que ya es proclive a eso, o sea, es convencer a los convencidos. El gringo promedio que realmente se debate entre uno y otro, no se va a tardar en darse cuenta que Kamala Harris es Kamala Harris. Entonces, bueno, esa es la expectativa, digamos, más positiva para Israel. De cualquier manera, si ella llega a ganar, van a ser 4 años más de lo mismo, nada más que yo creo que llevados ya al extremo de la idiotez. O sea, con Biden era senilidad, pero con Kamala Harris va a ser idiotez. Una pregunta. Los judíos tradicionalmente, históricamente, votar a los partidos de centro izquierda. Es verdad que no es así, en los últimos años ha cambiado eso en muchos países. Pero en Estados Unidos específicamente, el peso de las donaciones de judíos
se acerca al 100% del 200%. O sea, del 200% de donaciones, los judíos dan más o menos el 70% de los demócratas y el 30% de los republicanos. Es verdad que cuando estaba el dueño de los casinos en Las Vegas, que era un importante aportador a los republicanos, ¿verdad? Eh, de todas formas, la pregunta es si después de estos años de gobierno demócrata y de la postura de los progresistas dentro del Partido Demócrata, ¿cómo se explica que todavía la tendencia judía, si es que se va a mantener, a votar un partido demócrata que, entre otras cosas, no ha salido a defender a capa y espada a Israel en los últimos acontecimientos, como podíamos esperar siendo un aliado tan cercano? ¿Qué nos pasa a los judíos que seguimos votando a demócratas o a donando a demócratas? ¿Quieres empezar? Sí, yo creo que simplemente es que la personalidad del pueblo judío, por estar anclado como cultura en la historia de una revuelta de esclavos que produjo una ley diseñada para combatir la opresión, ¿no? Esta es la historia del Éxodo, la famosa historia del Éxodo. Pues eso tiene un efecto, o sea, eso crea cultura, ¿no? Entonces, el pueblo judío no es un pueblo como cualquier otro, es una cosa muy especial. Y por eso la forma como impacta en el mundo y la forma como el mundo reacciona al pueblo judío es siempre muy particular y no se parece a lo que sucede con ningún otro pueblo. Y en el argumento que yo he defendido, justamente esa historia de la revuelta de esclavos en Egipto, cuando los israelitas eran esclavos del faraón y Moisés organiza con la ayuda de Dios que se escapen al desierto del Sinaí para vivir en libertad. Toda esa historia, en mi opinión, es la forma de entender, de hecho, el antisemitismo. Porque, ¿qué es lo que reciben los judíos de la deidad que organiza esta revuelta de esclavos cuando ya finalmente están en libertad, ¿no? En el Sinaí? Lo que reciben es una ley. Y entonces, obviamente, el objetivo de esa ley es que esta gente no pueda ser oprimida otra vez. Y consistente con eso, las leyes de Moisés son leyes que con mucho cuidado protegen a la gente más vulnerable de una sociedad, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Se establecen reglas también para que no se pueda combinar el poder político con el poder religioso. Entonces, el rey no puede ser sacerdote, el sacerdote no puede ser rey. Prohibido. Separación de iglesia, de templo y Estado. Y tampoco se quiere en la ley judía la combinación del poder religioso con el poder económico. Entonces, los sacerdotes tienen prohibido la tenencia de tierra. Tienen que vivir de lo que la gente trae para sus sacrificios y nada más. Entonces, eso evita que la autoridad religiosa se combine con el poder económico. Entonces, estas ideas de Montesquieu, que famosamente en el mundo moderno occidental son claves para la estructura democrática, la separación de poderes, y todas estas otras leyes que ahora llamamos el progresismo, que asociamos con los cambios de la Ilustración. De hecho, los tenía ya todos diseñados el sistema legal del pueblo judío hace 2500 años, que es cuando yo creo que fue escrita la Torá, pero si te gusta la cronología de los rabinos, hace 3500 años, ¿no? Entonces, todo esto ya lo había solucionado la ley judía y el impacto de todo eso, el tremendo impacto sociopolítico de eso en el mundo antiguo, es que los gobiernos, las clases gobernantes que querían esclavizar a todo mundo, decidieron que tenían que exterminar al pueblo judío. Porque si no, el pueblo judío, organizado alrededor del recuerdo de una revuelta de esclavos y de la ley para combatir la opresión que resultó de eso, pues le iba a dar ideas a todos los esclavos de los otros pueblos y se iban a producir revoluciones en todos lados. Y ese es el origen tanto del antisemitismo como de la orientación izquierdista siempre consistente de los judíos, porque los judíos sienten que su orientación cultural los obliga siempre a estar del lado de la gente que tiene menos, de la gente que está oprimida.
y como la única definición que sobrevive de la izquierda hoy en día es que ellos afirman estar combatiendo la opresión, ese campo semántico jala a los judíos a votar siempre por la izquierda, porque ese es lo que presume siempre la izquierda, sea cierto o no, pero lo que presume como obligación, si no deja de ser izquierda, es que están luchando contra la opresión. Eh, Hay varias explicaciones entonces con respecto al surgimiento del antisemitismo. Algunos no te darían ese enfoque, te daría, porque el enfoque que estás dando es el del factor rebelde, el judío como factor antisistema, rebelde y por lo tanto que despierta la ira. Otros te van a decir que no, el antisemitismo surge de temas sociales, de la función económica del judío y que, la verdad que cada realidad es diferente, ¿no? Irving, algo para Pero agregar? si puedo contestar nada más rapidísimo. Yo reconozco, como tú dices, que hay otras teorías para explicar el antisemitismo. A mí me han parecido insuficientes y la que te platiqué ahorita me Claro, parece claro. que es así, nos ayuda a explicar toda la historia del antisemitismo. Claro. Irving, ¿algo para agregar sobre el voto judío? No, claro, mira, lo que pasa es que los judíos nos pasamos de buena gente, es eso. O sea, ahí es muy interesante lo que plantea Francisco. No, no llego a las mismas conclusiones por la misma ruta, lo veo de otra manera, no, no voy a ahondar en esto ahorita por cuestiones de tiempo, me voy a enfocar más bien aquí. Efectivamente, el judío tiende en general a sentirse de izquierda por esto que Francisco lo apunta muy bien, ¿no? O sea, hay toda una construcción cultural en nuestras cabezas, ancestral, milenaria, que efectivamente nos impulsa a ponernos del lado del desfavorecido. Pero el judaísmo, de hecho, está en una crisis de ideas muy interesante, sobre todo porque el judaísmo siempre responde de manera creativa, pero está en una crisis de idea que en realidad es una crisis de ideas de toda la humanidad desde la revolución industrial para acá. ¿Por qué? Porque con la revolución industrial que llega en un momento en el que el comercio ya es un fenómeno mundial, gracias a los portugueses y los holandeses que 2 siglos antes habían conectado por mar a todo el mundo, eh, empiezan a cambiar las reglas del juego. O sea, básicamente todos los errores de Marx, que es, digamos, como el primer filósofo que logra hacer un planteamiento coherente de todo lo que está sucediendo en el mundo industrializado. El problema es que Marx apenas ve el inicio de la película y ya quiere decidir a quién le van a dar Oscar y a quién no. Entonces, Marx comete básicamente errores porque realmente no pudo prever cómo iba a evolucionar el capitalismo liberal e industrial. Y eso no se le puede culpar, nadie lo podía prever. Y para el judaísmo sucede algo muy interesante. Un valor fundamental dentro de la ética judía ha sido siempre la filantropía. Pero hay que entender que esta idea surge en una época en la que literalmente era la única manera de plantar una contención a la marginación social. O sea, durante miles de años, durante toda la era que podemos definir como agrícola, es decir, antes de que los modos de producción fundamentalmente cambien con la revolución industrial, la única manera de mitigar el problema de la pobreza era simple y sencillamente pues, ayudar al pobre. Punto. No había de otra. Se probaron 20.000 cosas, ninguna funcionó. Incluso el marxismo está diseñado en esos términos y no funcionó. Lo que ¿Cómo estamos que viendo ninguna ya, funcionó? Irving, los ¿mande? mercados libres funcionaron muy bien. ¿Cuándo? ¿Pero desde cuándo? ¿Cómo? A partir de la segunda mitad del siglo XIX. O Ah, por sea, eso, espérame, el espera, a eso ingreso voy. promedio de los occidentales se Espérame. disparó. A eso voy, o sea, me refiero que ninguna de las soluciones, vamos a decirle, agrícolas, o sea, de la solución agrícola, ¿cuál es? Es la mentalidad de Robin Hood, hay que redistribuir la riqueza. Marx, en última instancia, es un Robin Hood sofisticado filosóficamente, pero de lo que te hablo eso. Eso es lo que nunca funcionó. Lo que empezó Ah, a funcionar, lo que nunca precisamente, funcionó fue la receta de izquierda, es lo que quisiste decir. exactamente, lo que Una empieza a cosa, funcionar, una cosa para no dispersarnos. Tengo un profesor, tenía un profesor especialista en comunismo, que él decía que eh, eh, los únicos que habían escuchado realmente a Marx eran los capitalistas, que Mm, entendieron que si hacían reformas, el determinismo de Marx no se iba a cumplir. claro, Pero los quiero muy distraer un buen segundito, punto. Irving, perdón que es lo siguiente. Las últimas horas, Israel ha cancelado de Noruega las visas que tenían especiales diplomáticos para
mediar y ayudar al pueblo palestino. Una Mm. especie de sanción que Israel ha hecho contra Noruega, y se prevé que también Israel tome sanciones contra Irlanda, contra España de alguna manera, que son los tres países europeos que reconocieron el Estado palestino tras el atentado del 7 de octubre. Y Ujú. también la política dialéctica del ministro de Exteriores Israel Katz contra Erdogan es, ha subido varios tonos. Eh, Parecería ser que la diplomacia israelí se dio cuenta que hay que cambiar ciertas formas de hablar, sino cualquier cualún que se cree con derecho a insultar, a bastardear a Israel. ¿Creen ustedes que es la política correcta hacia estos países? Y si es, ¿creen que es algo que se puede mantener, teniendo en cuenta lo que ustedes conocen de la mentalidad israelí? Irving. Mira, es que volvemos al punto. Los judíos somos demasiado buenos, les aguantamos demasiadas cosas. O sea, a mí las medidas me provocaron un placer infinito. O sea, porque es el punto que tocas es correcto. O sea, hay un punto en donde debes decir, no tengo por qué estar aguantando tanta sandez. No Ujú. tengo por qué estar aguantando tanta mezquindad, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, si esas son las reglas con las que ellos quieren jugar, bueno, pues te aguantas en lo que a mí me compete controlar. Entonces, si necesitas mi autorización para determinadas actividades, pues sabes qué, se acabó. Ok, eso no va a permanecer mucho tiempo. O sea, digo, es evidente que, ¿qué puede ser? ¿En medio año, en 2 años, en 3 años? Los cauces van a retornar a cierta normalidad, cuando ya todo esto del episodio bélico esté superado. Pero por el momento me parece una decisión correcta de la diplomacia israelí. O sea, el problema es que estamos acostumbrados, así como estamos acostumbrados a la idea de que hay que ser filantrópicos, y todavía no terminamos de asimilar lo que me faltaba mencionar, que el libre mercado ya te da las opciones de no necesitar de la filantropía, porque la riqueza se puede generar ahora, la pobreza sí se puede resolver en el nuevo paradigma económico. Bueno, también tenemos que entender que es necesario un cambio de paradigma diplomático y no estar toda la vida soportando a que todo mundo opina, todo mundo se mete, todo mundo quiere interferir, todo mundo nos quiere explicar qué es ser judío, qué hace un judío, qué no hace un judío, qué es el antisemitismo, qué no es, por qué el sionismo sí, aquí, por qué. A ver, eso lo explicamos nosotros. Y en el terreno de la diplomacia es lo mismo, o sea, ellos creen que tienen derecho a meterse, o sea, al fin europeos colonialistas, ¿no? Voy a decirlo así bien woke. Europeos colonialistas creen que tienen derecho a meterse donde nadie No, los es está que eso, llamando y hacer lo que eso sí quieran. es colonialismo. Eso sí Eso es sí es colonialismo, de hecho. colonialismo. Entonces, Sí. ¿creen que tienen derecho a meterse donde quieran y opinar lo que quieran? Pues no, ya se les acabó. O sea, a mi modo de ver es duro, es una medida poco diplomática, pero perfectamente justificada. O sea, diplomática en el sentido de no es amable, pero está perfectamente justificada. O sea, se la buscaron, se la ganaron. Si van a hacer berrinches por una o por otra cosa, pues que los hagan. O sea, últimamente, ¿cuántas veces no hemos soportado cualquier cantidad de agresiones retóricas? O sea, si ahorita Noruega se va a agregar al coro porque van a Retóricas y chillar, militares. y militares, si ahorita Noruega se va a agregar al coro de los que van a chillar contra Israel, ay, bienvenidos, tenemos cupo para más gente. Francisco. Pues mira, yo abono a este punto con una anécdota o con un recuerdo de mi infancia, que es muy a propósito, porque cuando yo era niño, yo fui niño en los 70s, y cuando yo era niño, yo recuerdo en México, porque yo crecí en la Ciudad de México, yo recuerdo que los adultos a mi alrededor, y yo vengo de una familia católica, también es importante este contexto, y entonces los adultos a mi alrededor, que todos católicos, eh, expresaban mucha admiración por el Estado de Israel, mucha admiración. El prestigio del Estado de Israel y del pueblo judío era altísimo cuando yo era niño, entre los católicos que me rodeaban. Y entonces, recuerda que acababa de terminar la guerra de 73, que había sido muy sorprendente para todo el mundo, y la de 67 más, y todas las dos estaban muy frescas en la memoria de los adultos a mi alrededor. Y ese recuerdo para mí es muy importante porque yo he sido testigo de la caída libre del prestigio internacional de Israel en todo el tiempo que yo he estado vivo.
Y entonces ese contraste, yo me pregunto, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que en los setentas hubiera tanto respeto y admiración por Israel y por el pueblo judío en la Ciudad de México entre los católicos? Y yo creo que algo de eso, digo, tiene que ver algo de que pues, la guerra mundial pues estaba apenas, había terminado hace unos 20 años, ¿no? Entonces, pues la gente todavía tenía el crimen del holocausto como más o menos en la corteza prefrontal. Pero también creo que es cierto que la narrativa de Israel era muy fuerte en ese momento, porque justamente había sucedido el holocausto hacía 20 años. El Estado de Israel milagrosamente se había creado, a pesar de que los árabes habían atacado prometiendo exterminar a los israelíes, ¿no? Y de todas maneras los israelíes habían ganado la guerra y milagrosamente se había recreado el Estado de Israel en Oriente Medio después de 2000 años. Y eh, lo que la gente podía ver es que esta gente siempre perseguida había finalmente conseguido un Estado nacional y que se había logrado defender de otros genocidas, que eran los árabes, ¿no? Entonces, esa narrativa era muy a favor de Israel y la gente la consumía así. Y estaba, sobre todo, el milagro militar de la Guerra de los 6 días había asombrado a la gente sobre lo que los judíos habían podido lograr en tan poquito tiempo, ¿no? Entonces, eh, a mí eso lo que me dice es, oye, judío, oye, israelí, ¿tú quieres que los goyim te respeten y te dejen de escupir? Entonces, pártele la madre a los árabes. Eso es lo que los goyim respetan, que tú te respetes. La gente respeta a quienes se respetan a sí mismos. Y estar sufriendo una y otra vez los insultos de los antisemitas sin contestarles es no respetarte a ti mismo. Y eso lo que produce es que los demás tampoco te respetan. Si los israelíes quieren que la actitud del mundo cambie, lo que están haciendo ahora es el primer buen paso y tienen que seguir contestando insulto con insulto y defenderse. Cuando les pegan, hay que contestar. Muy bien, muy bien. Ya con eso ya tengo el gran titular porque estoy de acuerdo contigo totalmente. Y creo que es la actitud que tenemos los tres a la hora de responder cuando te agreden. Eh, Claro. Lamentablemente a veces la agresión, la mejor forma de poder dominar una agresión, neutralizar una agresión, es colocando al agresor en el lugar que se merece. Ahora, quiero corregir una cosa, porque se va a malentender. Cuando digo pártanle la madre a los árabes, obviamente me refiero a los yihadistas que los están atacando, no a la nación árabe. Sí. Obviamente me refiero a los países árabes, ¿no? A los gobiernos árabes que oprimen a su propia gente y que arman estas ideologías genocidas para justamente producir estados desiguales donde ellos son los opresores. Y para terminar con el tema este, justamente, Israel humilló a Irán, si es que fue Israel, por supuesto, matando selectivamente, con todo el derecho, al líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh. Este hombre era el Sí. secretario de el jeque Ahmed Yassin, le hacía el tecito, y dentro de Hamas tú tienes que estar la organización política, que es la que, entre otras cosas, trababa las negociaciones para la liberación de rehenes. Tienes el brazo militar, que Mohammed Def era la figura más sobresaliente, que fue abatido también, matado por Israel con justa razón. Y tenías al gobernante de la Franja de Gaza, que era Yehya Sinwar, que ahora se transformó en el líder supuestamente entronado del movimiento. Como todo un grupo radical islámico, tú tienes que son líderes religiosos, otros políticos, otros económicos. Y para combatir todo un grupo radical islámico, tienes que combatir todas las cabezas y no pensar que lo único que hay que combatir, como piensan a veces en Occidente, es el brazo militar, como quien declara a Hezbollah grupo terrorista, pero solamente al brazo militar. Israel lo que hizo fue humillar a Irán porque atacó dentro de un edificio de veraneo de la Guardia Revolucionaria, si es que fue Israel. Y además Israel mata a unos líderes principales del brazo armado de Hezbollah. O sea que lo que se espera es una respuesta, algún tipo que supuestamente podría ser hoy o mañana. Y yo los quiero llevar a el siguiente escenario. En abril, Irán dispara 65 toneladas de explosivos
en misiles, drones y demás, anunciando vía Turquía que va a atacar. Cosa de alguna manera, cumplir, porque si tú quieres hacerle daño a alguien, no le avisas. Y menos disparas desde la distancia que dispararon, cosa que le da la posibilidad a un montón de aliados a derribar lo que están disparando. Lo cierto es que Israel respondió en abril, pero ninguno de los tres sabemos exactamente qué destruimos. Israel respondió y ninguno sabe cuánto daño le hicieron a la infraestructura de Irán. ¿Por qué es importante? Porque si Israel hubiese hecho un daño que demuestra una superioridad tecnológica apabullante, no lo contó. Y no lo contó para que Irán no tenga que responder. Pero Irán tampoco contó que le destruyeron, para no tener que hacer algo para perder prestigio. O sea, nosotros no sabemos. Si nosotros supiésemos qué pasó realmente en abril, podríamos calcular qué puede ocurrir ahora. Porque yo ahora veo tres escenarios posibles. El primero, Me encanta el nivel de escepticismo que ahora estás manejando en Tasgal. y yo creo que la primera respuesta posible es que Irán responda parecido a la otra vez, de forma directa. Hay una posibilidad que Irán no responda de forma directa, pero termine atacando algún interés judío israelí en el extranjero. Y supongo que también otra opción es que utilice otra vez a todos los proxies de forma más masiva. Y puede ser también que Irán decida no atacar. Y creo también que Israel quiere atacar. O sea, considero que Israel está esperando el momento porque es mejor atacar ahora y no esperar más adelante. ¿Qué creen que puede ocurrir? Yo sé que es complicado porque nadie tiene la bola de cristal aquí para poder prever qué puede ocurrir. Pero acá hay dos partes, es qué puede ocurrir y qué creen ustedes que Israel debería hacer, incluso si Irán o Hezbollah no atacan. ¿Qué opinan? Bueno, pero es que yo creo que hay una narrativa ya armada para que Irán pueda no hacer nada, lo cual querría decir que Israel también se queda sin hacer nada. Y yo creo que ese es el plan. Yo creo que ese es el plan de los gringos, porque los gringos no son amigos de Israel. Perdón que te contradiga, porque dijiste hace rato que es su mejor aliado. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos es el peor enemigo de Israel. Y en mi opinión, el despliegue de fuerzas que acaban de enviar es para proteger a Irán, no a Israel. Lo que se proponen con ese despliegue de fuerzas es evitar que Irán ataque. Y eso es lo mejor que le puede pasar a Irán. Porque si Irán ataca ahorita, crea, como tú mismo estás diciendo, la oportunidad y la excusa para que Israel contraataque. Y si Israel no contraataca ahorita con fuerza, pues entonces se va a quedar muy vulnerable. Este es el momento de hacerlo. Y entonces yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos ahorita es robarle a Israel la oportunidad de destruir a los yihadistas iraníes. Sí, sí, yo creo que están intentando muchos países intentar que Israel no responda y creo también que Israel está preparada para responder porque eh, No, no, pero que no ataque Irán, porque es que si ataca Irán, se vuelve casi obligado que Israel responda. claro, claro. Ahora lo que vemos es que dentro del Líbano está la población sunita y la población cristiana temerosa de lo que puede llegar a ser Israel. Entonces yo creo que sí, los vecinos de Israel entendieron que el atentado del 7 de octubre nos dejó sin alternativa. Irving, ¿qué opinas que puede ocurrir? No, pues estoy en las mismas que tú, o sea, obviamente tú lo has dicho, no tenemos toda la información, todo el panorama completo, solamente nos queda especular, ¿no? Aquí la lógica diría que Irán no va a contestar, no va a tomar una acción militar. Ya déjate de los planes de Estados Unidos y todo eso, o sea, simple y sencillamente porque si se mete a ese brete va a perder. O sea, porque en el caso de un intercambio así masivo de bombardeos, va a perder. Y si mete a todos los proxies, van a perder. Ya, no me acuerdo si fue Galant, Yoav Galant quien lo dijo, pero alguien, algún funcionario importante ahí de defensa israelí, lo mencionó la semana pasada. O sea, si Hezbollah lanza un ataque muy agresivo, 10 bombazos en Beirut y ellos van a pedir el cese al fuego.
O sea, Israel ya está en un plan intratable en ese sentido, ¿no? Como lo vienen mencionando. Ahora, eso diría que pues, un gobierno sensato como el de, bueno, un gobierno sensato en Irán diría, pues ni modo, perdimos esta partida, igual que las anteriores, entonces pues ya ahí muere, ¿no? Ahí le paramos. No tiene sentido continuar. Pero bueno, el gobierno de Irán no se conduce precisamente de una manera racional. Estamos hablando de fanáticos religiosos. Entonces, olvídense de una conducta lógica. Irán está herido, sobre todo en el orgullo, y eso es algo que pesa mucho en esa cultura, en Medio Oriente, en la cultura islámica. Esta cuestión del honor, de la dignidad, o sea, del amor propio, pero en una de sus versiones machistas más medievales y feudales posibles, o sea, hace que Irán también esté obligado a, si Irán no contesta, es una derrota brutal para ellos, o sea, les va a pesar. También es en un aspecto psicológico que influye a nivel de política y que es un punto, digo, sería la victoria menor de Israel, o sea, todos entendemos que es preferible una victoria en otro nivel, para que de una vez se puedan cargar el programa nuclear iraní, para que de una vez puedan meter en jaque al régimen de los ayatolas y en una de esas ya hasta su propia gente se les revela, etcétera. Pero bueno, el panorama así tal cual está complicado. Ya Rusia también llegó a opinar. Rusia le pidió específicamente a Irán que se contenga, que se controle. Porque también Rusia sabe que en un intercambio Irán sale perdiendo y si Irán sale perdiendo, probablemente Rusia se queda sin un apoyo para su guerra particular en Ucrania que no le está saliendo nada bien. Entonces, bueno, cada quien tiene sus intereses para que Irán no se suicide. Entonces, bueno, me temo que por ahí se va a ir el asunto. Me temo que por ahí se va a ir el asunto y en todo caso, lo grave que pueda pasar se lo van a dejar nada más a Hezbollah, que en última instancia sería también una manera de testear en un caso de mayor gravedad hasta dónde está dispuesto a llegar Israel. Pero bueno, si en este panorama el encontronazo nada más es con Hezbollah y bueno, le infringen un daño severo a Hezbollah, del que le cueste mucho trabajo recuperarse, bueno, es otra cosa que también se logra ganar en medio de todo este panorama, ¿no? Pero qué vaya a pasar, honestamente, después de todo lo que vengo analizando en mis programas con Enlace Judío durante estas semanas, no sé. O sea, de verdad, Irán tiene muchos alicientes para atacar, pero tiene, bueno, si lo vemos desde la perspectiva más fría posible, tiene más alicientes para no atacar. Pero también están locos, ¿eh? Así que de pronto no se crean que los gringos y los rusos los van a detener. ¿Quién sabe? Está Me muy cañón el asunto. gustaría tocar un último punto antes de irnos y es el Adelante. siguiente. Cuando hay protestas populares y la gente sale a la calle a protestar, la gente en un momento determinado puede romper la barrera del miedo. La barrera del miedo es, no me importa que me mates porque vivir como estoy viviendo ahora ya no es una opción para mí. A veces las protestas provocan que lo primero que hace el régimen es prometer reformas e incluso a veces hacen reformas. Y Sí, si la población no se calma y la población pierde la barrera del miedo, puede ser que el régimen o bien termine arrollando a la oposición por la fuerza o bien termine cediendo. En el caso específico de Venezuela, al tratarse de un gobierno que es un narcoestado, es un estado criminal, estamos hablando del liderazgo de una mafia. ¿Qué les parece que puede ocurrir en Venezuela? ¿La población va a seguir adelante? Eh, eh, ¿Los gobiernos del mundo van a boicotear a Venezuela a tal punto que lo van a provocar un aislamiento, como el pasado América Latina hizo, por ejemplo, durante años con Cuba? ¿Tiene alguna salida el tema ese? cuesta mucho trabajo predecir lo que va a pasar en Venezuela. Yo he hecho muchas predicciones en el pasado y todas han fracasado. Entonces, no aventuraría yo otra predicción sobre Venezuela. Eh, pero lo que sí creo es que no hay ninguna voluntad realmente porque se rescate a Venezuela. O sea, no la veo.
Tiene razón Francisco, es bien difícil predecirlo, muy difícil. Mira, sí me queda clara una cosa, por lo menos María Corina Machado y una muy buena, un amplio porcentaje del pueblo venezolano están en pie de guerra. Y esa es la peor noticia para el régimen, porque efectivamente, tú lo mencionaste bien, Gabriel, o sea, cuando cruzan esa barrera, cuando se rompe esa, vamos a decirle, masa crítica, ya para un gobierno, por muy represivo que sea, es imposible controlarlo. Lo vimos en Rumania, por ejemplo, ¿no? Fue probablemente uno de los casos más emblemáticos. Y esto que tú dices que hay todavía una fase en la que el gobierno reprime violentamente, controla violentamente a la oposición, pues eso ya pasó, básicamente, es lo que ha venido pasando durante los últimos años. Ahorita a Maduro cada vez le cuesta más trabajo y si se le nota madreado, se nota que no está durmiendo bien, no está durmiendo sus 8 horas diarias, y ya en algunos comentarios. Y bueno, vale la pena recordar algunas de las burradas memorables, ¿no? Porque todavía antes de toda esta crisis había salido con esto de que Jesús es palestino y fue ejecutado por el Imperio Español. Digo, eso fue una joya, pero la que se acaba de aventar antier también, o sea, cuando dice que él tiene la bendición de Dios porque él es la onda de Goliat, ¿no? O sea, él debe tener una versión del Tanaj en donde Goliat fue el que apedreó a David o algo por el estilo, ¿no? Entonces, o sea, ya es un gobierno, es un régimen y es un dictador muy desgastado. ¿Existen las condiciones para tumbarlo? Sí, sí existen, pero lo que menciona Francisco es cierto. De pronto lo que falla es también este cerco internacional que debería hacerse. Aquí el principal problema otra vez se llama Joe Biden. O sea, un enclenque pelele que podría darle el tiro de gracia al soporte que tiene Venezuela y que obviamente no va a hacer nada, no se va a mover de ninguna manera, Kamala Harris menos. La buena noticia dentro de todo esto es que ahorita este eje que apoya a Venezuela, todo está en crisis. Estamos hablando de Rusia y de Irán principalmente. Bueno, Cuba en este sentido es irrelevante porque también depende de Rusia y de Irán en muchos aspectos, ¿no? Y Rusia se metió en una guerra en la que está empantanado y que aparte antier ya le invadieron la región de Kursk. Ahora la batalla pasa a territorio ruso. Rusia ya había dejado vacío ahí de tropas, no pudo detener el ataque ucraniano, se le está complicando mucho la cosa. O sea, es una situación que para Rusia va a seguir siendo un desgaste, sobre todo económico, porque las guerras, aun cuando las ganas, las guerras son caras. Y bueno, si te empantanas y aparte la pierdes, peor, ¿no? Entonces, Rusia tiene un montón de problemas ahí. Irán también tiene sus problemas, porque en Oriente Medio, bueno, Irán ya perdió a Hamas, y con Hamas está perdiendo una inversión multimillonaria que estuvo haciendo durante décadas. Y en una de esas, Hezbollah también va a salir severamente afectado. Entonces, la propia capacidad del régimen iraní para seguir manteniendo toda la red que fue creando es poca y eso va en detrimento de la estabilidad de Maduro. Pero bueno, o sea, ahí la OEA se ha visto tibia, obviamente el único, digamos, dentro de todo el bloque de izquierda que se puso así bravucón fue Boric, no es muy relevante dentro del concierto internacional, o sea, porque él mismo se fue cavando así como su tumba de intrascendencia a lo largo de estos años. Pero entonces, de pronto pareciera que otra vez estamos en una situación enredada donde no hay nada seguro. Y repito, la única buena noticia es que verdaderamente veo al pueblo venezolano hasta acá. O sea, pues sí, claro, tocaron fondo, tenían que llegar hasta ahí y pues están en pie de lucha. Y mi Mira, admiración y mi Irving, respeto por toda esa gente que está ahí en la calle. yo en general suelo decir que si quieres ver la naturaleza de un ser humano, hazle 4 preguntas. Pregúntale qué opina sobre las personas de color, pregúntale qué opina sobre las mujeres, sobre la diversidad sexual y sobre los judíos. En base a lo que te digan, podés entender la naturaleza del ser humano perfecto. Porque a veces algunos pueden ser grandes defensores de ciertas causas, pero cuando hablan sobre otras se transforman en retrógrados. Fíjense, grupos feministas, que tras el 7 de octubre se transformaron en los peores retrógrados y avergonzaron la causa feminista. O sea La que, destruyeron. claro, explícame tu postura en esos 4 temas. Creo yo que en el caso puntual de Venezuela, también, de acuerdo a tu postura, pudimos ver mucho de tu esencia
a la hora de hablar de qué está ocurriendo en Venezuela. Es una especie de muestra paradigmática, igual que cuando analizamos qué ocurrió el 7 de octubre con respecto al ataque puntual contra Israel. Miren, les propongo el siguiente juego. Cuando nos volvamos a reunir la semana que viene, si es que no ocurrió algo bélico importante que nos cope toda la agenda, les voy a proponer el siguiente desafío. Piensen, por favor, los 5 grandes errores históricos que ha hecho Israel y los 5 grandes aciertos que ha hecho Israel. Los 5 grandes errores y los 5 grandes aciertos. Oslo ha sido un acierto o un error. La Sí, retirada de la Franja de Gaza son preguntas, ¿ok? Pero Claro, piensen pero ya, también ya en sabemos los qué vamos a aciertos. contestar ahí. sí. Eh, Vamos a empezar con esta, la semana que viene si nos reunimos. Entonces, este es el desafío. Mira, 5 espérame, grandes déjame, aciertos. déjame nada más decirte esto. Puedes estar perfectamente seguro de que lo de Oslo fue un error porque aunque tenemos dos ópticas completamente diferentes, Francisco y yo, sobre el fenómeno, coincidimos en que fue un error. Entonces no hay por dónde rescatarlo. Igual hay que buscar argumentos, ¿eh? Hay que buscar Claro, argumentos. claro. Argumentemos cada uno de los 5. Nos vemos la semana que viene, queridísimos.